En Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dio una palabra de corrección a la iglesia en Éfeso. Y no es que quiera traer una palabra de disciplina o corrección, pero quiero resaltar un principio que él menciona en el mensaje. Si queda bien, genial. Él dijo, has perdido tu primer amor. Lo que me fascina de esta historia es que cuando habló acerca del hecho de que en la iglesia de Éfeso había experimentado lo que yo considero como el movimiento más grande de Dios en el Nuevo Testamento, no dijo, memoricen estas escrituras hasta que su amor por mí regrese a ustedes. Tampoco dijo, asistan a múltiples reuniones de adoración y adoren hasta que su amor sea restaurado. No dijo, ayunen 7 días, así su amor se les será devuelto. En cambio, dijo algo que a mí me resulta muy extraño. Él dijo, haz las obras que hiciste al principio. Diría que es hasta casi extraño para mí que el Señor se dirigiera a aquellos que habían perdido su primer amor y les pidiera que volvieran a sus primeras obras. Cuando entiendes el corazón detrás de esto, te das cuenta y dices, bueno, si viene de Jesús, así que tiene que ser cierto y tiene que estar correcto. Pero volver a un lugar de fervor por Dios es la conexión más profunda para una persona al regresar a un lugar de fervor hacia Dios. Lo que sucede es que en la vida pagamos un precio. Pagamos un precio por servir a Dios. Nadie añade a Jesús a su vida. Jesús es nuestra vida. Literalmente necesitamos todo para servirle. Pagamos un precio. Algunos de ustedes se mudaron desde otras partes del mundo, del país. Algunas personas dejaron grandes negocios. Algunos dejaron a sus familias, aun cuando estaban atravesando situaciones difíciles. Tomaron valor y vinieron porque escucharon al Señor hablándoles. Otros han hecho otras cosas, se unieron a Jucum, hacen misiones, pero el punto es que dicen sí a Dios y pagan un precio. Lo que sucede es que cuando le dices que sí al Señor, pagas un precio para crecer, para avanzar en el reino. Trae consigo una victoria. A veces es instantánea, otras veces tarda años. Algunos de ustedes, como nuevos creyentes, ayunaron durante 7 días y pensaron que no les sirvió de nada, y solo fue una huelga de hambre para ti. Tus sueños y visiones eran de hamburguesas y papas fritas. Parecía que el ayuno no tenía ningún significado espiritual. Y sin embargo, quedó depositado en tu cuenta y en alguna de las victorias que has experimentado, tal vez incluso años después, se debieron en parte a un precio que pagaste. Recuerdo que me despertaba temprano y clamaba a Dios, pero a menudo me quedaba dormido. Descubrí que el secreto de la oración es caminar, seguir moviéndote. Así es como funciona para mí. Yo solo camino y oro, camino y oro. Encontré que la Biblia dice velad y orad, pero yo camino para poder mantener los ojos abiertos y velar. Así que camino y oro. Muchos de ustedes en este salón han hecho cosas en los días de su primer amor y una vez que obtuvieron una victoria, comenzaron a descuidar algunas de esas cosas que, de hecho, los llevaron a ese lugar de victoria. No sé si todo tiene que ser como antes, pero si no miramos nuestra vida sabiamente, malinterpretaremos lo que realmente trajo aquella victoria. No fue por mí, no fue por mi decisión, no fue por mi gran fe, fue por su gracia. Fue por su gracia. Y te preguntas, ¿por qué tengo que pagar el precio si Jesús pagó el precio final? Sí, es verdad. Pero sería tonto pensar que puedo servirle de todo corazón sin pagar un precio. Hay algo en el sí absoluto que me costó absolutamente todo. Lo que sucede es que alcanzamos victorias, alcanzamos lugares donde disfrutamos el fruto producido por el sí que dimos ayer. Disfrutamos del fruto. Tal vez nunca has visto un milagro en tu vida y empezaste a clamar a Dios y se produjo un encuentro en tu vida. Empiezas a orar por las personas y de vez en cuando ves un milagro en la vida de alguien. ¿Y qué es eso? Eso es una herencia. Es el Señor diciendo, aquí, este es el reino que te pertenece. Es el resultado de tu sí. Una de las ilustraciones que me gusta usar y que es un estándar en las Escrituras, es decir, un concepto del Antiguo Testamento, es la advertencia, no muevas los linderos antiguos.
Así que piensa conmigo ahora, no muevas los linderos antiguos. Este consejo era para un pueblo que poseía tierras heredadas. No debían modificar las fronteras ni los límites. Debían experimentar, disfrutar y deleitarse al máximo en lo que Dios les había dado y no modificar los límites. A veces puedes modificar los límites porque piensas que tu fe es pequeña y que no vas a estar a la altura de tu potencial. A veces puedes hasta llegar a invadir a otras personas. Quieres lo que otros tienen, quieres su unción, su ministerio, su bendición en la vida, en lugar de vivir responsablemente con lo que Dios te ha dado a ti. Pero el punto es que tenemos prohibido modificar los linderos antiguos. Es una especie de lección abstracta, así que voy a necesitar que trabajes conmigo para seguir mi línea de pensamientos. Cuando el Señor nos revela la verdad, está haciendo dos cosas básicas. Nos está invitando a una transformación personal y nos está revelando nuestra herencia. Hace poco escuché a alguien decir que cuando Dios nos revela una verdad, nos está invitando a una transformación personal y nos está revelando nuestra herencia. Por ejemplo, Jesús redimió cada situación en la que se involucró. No se involucró en una tragedia, una crisis, una enfermedad, un funeral o lo que sea, rellena los espacios en blanco. Él no se involucró en una situación, la miró y dijo, no sé qué hacer. Y se fue. Eso nunca sucedió. Siempre traía una solución redentora. Levantó a los muertos, una niña, sanó los ojos de los ciegos, trajo paz donde había conflicto y esperanza donde no había esperanza. El punto es que siempre redimía toda situación en la que se involucraba. Ese es un lindero antiguo, es un límite que se estableció en la naturaleza del Evangelio que no tenemos derecho a modificar. Puede que nunca lo haga bien, pero no puedo modificar el límite. Tengo que crecer hasta alcanzar el tamaño de la herencia que he recibido. Así que, a la luz de esto, hay dos ideas que resuenan en mi corazón. Una es que cuando miro la historia de la iglesia, miro, por ejemplo, a Evan Roberts. Ay, me encanta ese hombre. ¿Qué edad tenía? 19 años, creo. Comenzó a tener hambre por Dios y comenzó a orar de formas desconocidas. Él clamaba a Dios. Se quedaba despierto toda la noche y clamaba al Señor. Se despertaba temprano porque era minero y lo único que sabía era que Dios quería que su nación fuera salva. Tenía hambre por más. Ya sabes, cuando deseas tanto algo así, a veces hasta te olvidas de comer. Hay algunas cosas que normalmente importarían y de pronto dejan de importar. Tú ves a este hombre que está tan obsesionado con las cosas de Dios que simplemente clama día y noche por un mover de Dios. Y habla con su pastor un día y llega a la casa de su trabajo en la mina y arregla con su pastor para hablar con las personas. Una noche, al finalizar la reunión, el pastor le dijo, te dejaré hablar con quien quiera quedarse hasta que termine la reunión. Y aunque no le dio el servicio principal, él se quedó hasta el final. Olvidé cuántas personas había exactamente, pero creo que eran unas 25 personas o algo así. Y él los retó a darlo todo por Jesús. Si no recuerdo mal, creo que fueron 13 personas las que se pararon al final de ese breve mensaje. 13 personas se pusieron de pie y dijeron, cuenta conmigo. Y la respuesta de Evan Roberts fue similar a esto. Escribió en el periódico nacional y básicamente dijo, el avivamiento ha llegado. Todo lo que tenían era 13 personas que habían dicho sí. Y él dijo, cuidado, su mundo está a punto de cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos 13 personas ardiendo que van a cambiar el curso de la historia del mundo. Lees esto y dices, oye, esto es un lindero antiguo, no quiero modificarlo, no quiero meterme en esto. Este es un estándar que se queda por siempre en mi mente, que esto es a lo que Dios responde. Responde a la persona que deja de lado algunas de las cosas comunes, las cosas que están bien, y dice, ¿sabes qué? Tengo más hambre por Dios que por cualquier otra cosa. Estos precios que pagamos, estas experiencias, son momentos en los que Dios trata con nosotros. Recuerdo mi propio caminar con el Señor, donde una vez vino poderosamente en la noche. Y no voy a entrar en detalles, pero el poder del Señor estaba en la habitación y sobre mi cuerpo de tal manera que no podía moverme. No podía mantenerme. Sabía que el Señor me estaba pidiendo una sola cosa. Yo le había pedido, quiero más a cualquier precio, pagaré cualquier precio.
Y él empezó a mostrarme distintas escenas en las que yo trataba de enseñar frente a la gente y me daba cuenta que me veía como un tonto. Me veía como un tonto y pensaba, nadie va a creer que esto es Dios. En la siguiente escena estaba enfrente de mi restaurante favorito en nuestro pueblo, en Weaverville, pensando que nadie en la ciudad iba a creer que esto era de Dios. Recuerdo que Jacob luchó con un ángel y cogió por el resto de su vida. María, por supuesto, fue la madre de un hijo ilegítimo. Entonces, el punto es que cuando Dios te toca profundamente, deja una marca. Pero ¿estás dispuesto a vivir con una marca? Porque no siempre es algo que se pueda explicar. Eso es lo que el Señor estaba trabajando en mí. Era el precio a pagar, por así decirlo. Recuerdo estar allí acostado, incapaz de moverme normalmente. Las lágrimas caían por mis mejillas y mojaban la funda de la almohada. Durante unos 20 minutos, Dios comenzó a mostrarme escenas y a recordarme que yo le había dicho que quería más de Él a cualquier precio. Me estaba mostrando cuál era ese precio. Cuando esas escenas terminaron, le dije, estoy dispuesto. Si a cambio de esto te tengo a ti, puedes hacer lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras. Tienes estos momentos en Dios. Va a ser diferente con cada persona, pero el punto es que cuando más lejos vayas en Dios, menos puedes llevar contigo. Estos momentos en los que el Señor toca la vida de una persona, estos momentos en los que una palabra es liberada en la vida de alguien, en los que una palabra es liberada en la vida de alguien. Estos encuentros fueron, no sé por qué, pero pasa algo donde pienso diferente y veo las cosas diferentes. Todo cambia en estos momentos. Estos son los sí que decimos a Dios que se convierten en el precio que pagamos por la victoria. Lo que es vital para mí es que diga sí, que ore, que haga todas las cosas que tengo que hacer. Tengo este encuentro, el Señor me habla aquí y yo obedezco en esta situación tan difícil y doy un sacrificio o lo que sea. Pero el punto es que todos estos sí a Dios, de alguna manera, Él agrega su gracia a eso y me lleva una victoria que ni siquiera sabía que era posible. La tentación es cosechar en tu victoria presente y vivir ignorando del hecho que fue el primer paso de muchas escaleras, de muchos pasos hacia las cosas que Dios anhela liberar en la tierra. Hay cosas que nunca se han visto antes. Hay reinos en Dios que nunca han sido vistos antes y que Él anhela liberar para su pueblo. En Juan 16, Jesús dijo, tengo tantas cosas que deciros, pero no las podéis soportar ahora. Tengo tantas cosas que decir, porque cuando Él habla no solo intercambia ideas, cuando Él habla, Él crea. Básicamente está diciendo, no tienes la capacidad de soportar el peso de lo que quiero liberar sobre ti. Así que tengo que contenerme de lo que normalmente diría. Siento que el Señor nos está llevando a un lugar. Creo, personalmente, que en los próximos 90 días han sido apartados por el Señor para que vivamos con la posibilidad de ver victorias que hemos estado anhelando durante años. ¿Cuántos de ustedes han sentido que están al borde de alguna gran victoria en algo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que se han sentido así durante años? No es como en las últimas 4 semanas. ¿Sabes? Son como los últimos 10 años o algo así. Siento que estamos al borde de algo. Puedo sentirlo, puedo saborearlo, puedo ver a través del cristal oscuramente, por así decirlo. Y lo que Él sigue trayéndome de vuelta es de lo que estoy hablando hoy. Cuando consigues la victoria, nunca puedes apartarte del que te la dio. Haz las enseñanzas que hiciste al principio. Vuelve a la norma a la que dijiste sí al principio. Mantén la simplicidad de la devoción a Cristo. No lo compliques a través de los frutos de la victoria. Así que hoy quiero llevarte a 3 porciones de las Escrituras. Si pueden, vengan conmigo a Ezequiel 44. Sí, Ezequiel 44.
En 1972, mi padre habló, creo que durante 4 semanas, si mal no recuerdo, de este capítulo. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera habían nacido en 1972? Oh, cállense. Recuerdo que mi padre hablaba de este capítulo y solo vamos a leer un par de versos de él porque lo que quiero que veas es un concepto que se revela aquí. Es una antigua frontera. Para mí representa un cambio de vida, un momento. En este capítulo habla de los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían 2 funciones básicas: ministrar a Dios y ministrar a las personas. Mientras nos lo explicaba, habló de la prioridad del ministerio del Señor, y luego del ministerio a la iglesia, y del ministerio al mundo. Eso resonó en mi corazón. Me acuerdo, ¿cuántos de ustedes estaban aquí en la vieja iglesia de Bethel? Algunos de ustedes estaban vivos y estaban acá. Que Dios bendiga sus corazones. Estos son los, no voy a decir los veteranos, sino los que perduraron más. A los que llevan mucho tiempo aquí. Algunos de ellos son también veteranos, pero bueno, perduraron más. Había 2 secciones como esta. Recuerdo estar sentado en el borde justo aquí, tal vez en la tercera o en la cuarta fila. Y mi padre habló durante 4 semanas sobre este tema de ministrar a Dios. Recuerdo que al final de uno de los mensajes no tuvo una llamada al altar, ni hubo una invitación para hacer nada. Pero estaba llegando al final del mensaje y recuerdo que incliné la cabeza y oré esta oración. Le dije: Dios, te doy el resto de mi vida para que me enseñes esto, esta sola cosa. Había sido tan impactado por el hecho de que el pueblo de Dios tiene el privilegio de venir y ministrar a Dios. Entonces, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué entonces Dios querría que fuéramos a ministrarle? Él no es un Dios inseguro, no necesita que aumentemos su confianza, no tiene miedo de su identidad, no está luchando con ninguna de esas cosas. ¿Por qué entonces querría Dios que viniéramos y le declaráramos su grandeza y su significado? ¿Por qué querría que yo viniera a dar un sacrificio? Ese paso más allá de la conveniencia de dar gracias, incluso antes de una victoria personal. ¿Por qué querría eso? La respuesta es porque cada decisión que Dios toma es por amor, y el amor elige lo mejor. Entonces Dios quiere eso para mí porque es lo mejor para mí. Entonces la pregunta es, ¿cómo es entonces que ministrarle a Él es lo mejor para mí y para ti? Y la respuesta es que siempre nos convertimos en lo que adoramos. Dios no puede querer nada mejor para mí que ser como Él. También es cierto en lo negativo. Por ejemplo, miren en el Salmo 115, el principio utilizado es el de los que adoran a los ídolos. Por cierto, la gente puede no tener un ídolo sentado en la casa, pero el apóstol Pablo enseñó que la codicia es una idolatría. La idolatría es adulterio espiritual. Así que casi ves el pecado sexual y la idolatría en la misma línea, porque uno está en el espíritu, pero el otro está en lo físico. Por lo general, antes de que la gente caiga en el pecado físico, ya lo han hecho el pecado en lo espiritual. Así que Pablo advierte acerca de la idolatría y dice, ¿cuál es el punto? El Salmo 115 dice, y los que adoran a los ídolos se vuelven ciegos como el ídolo que adoran. Este ídolo no puede ver, se vuelve ciego. Eso no significa que sus ojos no funcionen, simplemente significa que su discernimiento, su percepción se detiene, su capacidad de tocar y de saborear las experiencias de la vida, y esas cosas empiezan a apagarse. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en lo que adoran. Lo contrario también es cierto. En la presencia, en la gloria, en la oportunidad de ministrarle, somos cambiados. Echa un vistazo en este pasaje.
Leeremos solo un par de versículos para representar esta parte en particular de la historia. Vamos al versículo 15. Dice, pero los sacerdotes, los levitas, los hijos de Sadoc, que guardaban mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, se acercarán a mí para ministrarme, y ellos se pararán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo no santo, y les hará discernir entre lo impuro y lo limpio. No sé si esto te llama la atención. Me encanta ese verso. Y que tu vida puede ser una adoración y puede realmente provocar y hacer que otros vean cosas que son santas e impuras. Hay una percepción que obtienen en la vida sobre el bien y el mal. Cosas que están contaminadas, cosas que son bendecidas por el Señor. Ver una diferencia en los dos simplemente porque tú estás en su vida como un adorador. De nada. Eso fue gratis. Aquí está el privilegio de ministrar como sacerdote. Este es el trato. En el Antiguo Testamento, una tribu de las 12 eran sacerdotes. En el Nuevo Testamento, cada creyente es un sacerdote. El Antiguo Testamento, Éxodo 19 e Isaías 61 dicen, vosotros seréis sacerdotes para el Señor. En el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 2 y Apocalipsis 1:5 dicen, tú eres. El Antiguo Testamento dice, lo serás, y el Nuevo Testamento dice, tú eres. Se ha estado trabajando durante mucho tiempo, pero ahora son todos los sacerdotes ante el Señor. Así que cuando dijo esa palabra, mi padre, incliné la cabeza y dije, Dios, te doy el resto de mi vida para enseñarme esta única cosa. ¿Qué es esto? Bueno, te lo diré. Para mí, y creo que para esta casa, es un límite antiguo. No es negociable. Esto es lo que somos. Define el privilegio y el mandato que descansa sobre nuestras vidas para venir ante Él. Les diré que es una de las partes más importantes de esto. Para mí, es que tiene que ser el sacrificio. ¿Este ejemplo tiene sentido para ustedes? Lo que le di al Señor, y voy a usar dinero solo porque es algo mensurable, lo que le di al Señor hace 20 años fue un sacrificio. Pero ese sacrificio de hace 20 años ahora es conveniencia. La obediencia aumenta tu capacidad. Por lo tanto, permanecer al borde del desarrollo y crecimiento personal es aumentar el sacrificio. Sí, es un buen punto, Bill. Amén. De acuerdo. Vamos al capítulo 60 de Isaías. ¿Están vivos? ¿Están realmente vivos o solo un poco? Wow. Estoy profundamente impactado por ese Eso estuvo bien. En mayo de 1979, el Señor me habló acerca de este capítulo, Isaías 60. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera estaban vivos en 1979? Ay, son como cachorros jóvenes. Estaba en la parte de atrás de la iglesia caminando, allá en Weaverville. La iglesia tendría capacidad para 120 personas si nos apretábamos lo suficiente. Y yo estaba en la parte de atrás del santuario caminando como era mi costumbre. Caminaba por el lugar y oraba. Estaba caminando por la parte de atrás, probablemente desde aquí hasta la parte de madera del escenario, caminando de un lado a otro, orando. Y sucedió que estaba leyendo en Isaías esa semana, en particular cuando llegué al capítulo 60, que dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Era diferente a todos los otros versículos que había estado leyendo hasta ese momento. La forma en que lo puedo describir es un momento en el que Dios respira. Hay vida que emana de lo que acabo de leer. Me agarró, me capturó. Me habló tan profundamente que pude ver que Él estaba cambiando mi punto de vista sobre la iglesia y lo que es posible en mi vida.
Comenzó a desarraigar algunas cosas solo en la lectura de la Escritura, honestamente, dentro de los primeros 19 versículos. Nosotros vamos a leer 4 o 5, pero los primeros 19 versículos, él solo comenzó a hablarme capa tras capa, tras capa, tras capa. Ha afectado, creo, todos los días de mi vida desde esa tarde del jueves en mayo de 1979. Simplemente porque Él respiró sobre una porción de las Escrituras que yo sabía que era mi hogar. Quiero que veas este pasaje conmigo. Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque tu luz ha llegado. Deténganse ahí un momento. Jesús es la luz que ilumina a todas las personas que vienen al mundo. Juan capítulo 1 dice que Él es la luz que ilumina a toda persona que viene al mundo. Y dijo, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Escucha, no hay otra luz viniendo. Esta es una palabra en el ahora. Es vital que veamos en el Antiguo Testamento que Isaías estaba mirando hacia nuestros días y que nos estaba dando una visión. Él nos estaba dando alimento que Dios nutriría en nuestra expansión hacia las cosas de Dios, dentro de la realidad del reino de Dios. Así que nos está dando una declaración. Él dijo, levántate y resplandece. En otras palabras, tienes una responsabilidad porque tu luz ya ha llegado. Vuelve a trabajar. Haz lo que se supone que debes tomar. Toma tu posición. Levántate. Muestra la naturaleza del amor y el poder de Cristo. Toma tu posición y observa lo que pasa. Levántate, resplandece, que tu luz ha llegado, y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Así que esta es la situación, aquí está tu posición. Dios añade su gloria a tu posición. ¿Tiene estos sentidos? Se te ha dado una gloria. ¿Sabes que cada parte de esta creación de Dios tiene una medida de gloria? Es casi como estar de pie en tu gloria gloria presente y yo añadiré la mía. Es como si la liberara. La gloria es la presencia manifiesta de Jesús. Cielos, ¿qué podría querer yo que sea mejor que eso? El versículo 2 dice, porque mira que las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Mi traducción dice gentiles en el próximo versículo. La versión nueva americana dice naciones. Voy a usar esa. El versículo 3 dice, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza los ojos, mira a tu alrededor. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, alza los ojos? Ve los campos, son blancos hasta la cosecha. Sí, es Juan capítulo 4. Este es un pasaje hermano para lo que acabamos de leer. Alza tus ojos. Esto es lo que pasa. Somos enterrados con conflictos del mundo y dificultades en nuestras vidas y nuestra visión se baja. Pero Él dice, alza los ojos porque solo en levantarlos donde puedes mirar hacia abajo con claridad y mejor percepción. Él dice, alza los ojos y mira. Nos dice, alza los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos y a tus hijas les traerán de brazos. En esta traducción dice, verás esto y te pondrás radiante de alegría, vibrará tu corazón y se hinchará de gozo porque se traerán los tesoros del mar. Ahora, esa abundancia puede ser recursos, oportunidades, favor y todas esas cosas. Me parece, eso pienso es maravilloso, pero la verdadera riqueza de las naciones es la gente, son las almas. Dice, la riqueza de las naciones vendrá a ti. No se trata de nosotros construyendo nuestro propio imperio, se trata de que el Rey de la Gloria sea exaltado como el gran cosechador de la tierra, el cosechador de almas, y dice, levántate y resplandece, toma tu posición, agregaré mi gloria. Cuando esa combinación del cielo y de la tierra trabajando juntos, las naciones vendrán. Las naciones, los reyes, los líderes de las industrias, atletas, actrices, políticos, directores generales. El punto es que aquellos que cambian la cultura, ellos verán que la gloria está sobre ti. He puesto dentro de ellos una pasión y un deseo que ni siquiera sabrán cómo describirlo. Es porque los llevarás mientras la gloria brilla sobre ti. Ellos dejarán su posición, su postura y vendrán a ti. Dice, alza tus ojos y mira, tus hijas están viniendo, tus hijos están llegando. Está pasando. La riqueza de las naciones, los grupos de gente vendrán a ti. ¿Cómo en el mundo? Si Dios te habla así, puedes estar impresionado por una crisis en cualquier parte del planeta. No significa que no me entristezca, sino que no estoy impresionado.
No significa que no me entristezca, no significa que no tenga compasión, pero no, quiere decir que respondemos estas cosas con oración, con entrar en estas cosas con redención para ver a Dios obrar en sus propósitos. Pero en el momento en que una crisis se hace más grande que mi propia conciencia y mi propia visión de Dios, viviré en reacción al problema. Si yo vivo en reacción al problema, el diablo ha tenido influencia en el establecimiento de mi agenda. No es digno de influir en mi agenda en absoluto. Así que el Señor fue misericordioso en ese mayo de 1979 para clavar una estaca en el suelo que ha influido mi esperanza, mi anticipación, mi expectativa de lo que sucederá en la tierra. No niego la dificultad, no niego la crisis, sino que simplemente digo que en medio de ella Dios debe ser glorificado. La iglesia entrará en un espacio de pureza, de fuerza, y las naciones lo verán. Los reyes lo verán. Y una vez que lo hagan, que lo vean, volverán a ti y a mí. Levántate y brilla. Deja de esperar otra palabra profética. Yo amo lo profético, pero deja de esperar tu palabra que te lleve a esa victoria. No la necesitas. Solo sé obediente a Dios. Haz lo que Él ya dijo. Solo levántate. Es que no sé lo que tengo que hacer. Bueno, haz lo mejor que puedas. Solo haz lo mejor que puedas y toma tu posición. Muy bien, una más. Romanos 15. ¿Alguien más en este lugar tiene porciones recreativas de la Biblia? Que vuelves a ellas solo porque puedes. Y son tan refrescantes. El Salmo 37 es para mí algo así. Isaías 60 también lo es. Romanos 15 también lo es para mí. Son lo que yo llamo como un jacuzzi. Es el jacuzzi de Dios. Ahora, tengo un par de cosas en mi vida que considero que revelan la bondad de Dios. Una es una silla de masaje y la otra es un jacuzzi. Cuando me meto en el jacuzzi, dejo que las burbujas trabajen en la parte inferior de mi espalda y luego paso al siguiente verso, es decir, a la silla, y dejo que esas cosas trabajen en mis hombros. Luego voy a la parte donde te acuestas y flotas en la gloria. Eso es Romanos 15 para mí. Necesitas tener un jacuzzi en algún lugar de la Biblia al que puedas ir, solo para refrescarte. Y yo te estoy enseñando uno de los míos. Tengo varios, pero este es uno. Solo que tienes que devolvérmelo. Miremos el versículo 13. Ahora que el Dios de la esperanza lo llene de toda gloria, de toda alegría y paz. ¿Alguien tiene espacio para más alegría y paz? Ese es su compromiso ahora. Que el Dios de la esperanza lo llene de todo gozo y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Puedes abundar en la esperanza sin el poder? La respuesta es no. El poder de Dios revela el amor de Dios. Y es imposible mostrar adecuadamente el amor de Dios sin poder. El poder no es un punto en nuestra teología. El poder es una persona. El Espíritu Santo es el dunamis del cielo. El versículo 18 dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Aquí está nuestro versículo. Mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Ilia. Leamos el versículo de nuevo. Voy a quitar los nombres de las ciudades para que puedan ver claramente lo que Él está diciendo.
Mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu Santo he completado la proclamación del Evangelio de Cristo. Le diré otro límite o borde que no puede mover o modificar. Es la necesidad absoluta del poder de Dios. Una necesidad absoluta. Esto no es un versículo para decir, bueno, tú predicas plenamente el Evangelio y tu amigo no lo hace. No es un tener y un no tener. Si lo veo de esa manera, entonces lo he malinterpretado completamente. Porque el poder de Dios no es una herramienta que usamos para traer gente al reino. El poder es una persona. Yo soy la herramienta que Él usa. No es mi maniobra de su presencia y el poder que uso para el propósito divino. Es mi decisión al rendirme. No estoy dispuesto a vivir una vida sin el sí a través del cual Él fluirá con poder. No estoy dispuesto. Es un límite. Es un límite para mi herencia. Es algo en Dios que no tengo derecho a ajustar, ni a mover, ni a cambiar. No se trata de lo que otro predica, no se trata de lo que alguien más tiene o no tiene. Se trata de mi responsabilidad personal, de que yo y mi casa hemos visto una línea de demarcación. Una vez que estuve de acuerdo con la teología del poder y no con la experiencia y no con la práctica. Es inaceptable. Es inaceptable. No es una palabra de culpabilidad, no es una palabra de vergüenza. Solo dice, ¿sabes qué? Esta es la línea que has heredado. Este de aquí dice que eres un sacerdote de Dios. Este límite de aquí dice que esperas en todas las situaciones. Pero este de aquí dice que el poder debe ser desplegado para que este Evangelio sea revelado como lo que es. Tocar el corazón de la gente, que es ese el poder, el que cambia las vidas. Sin energía no son buenas noticias. Sin poder es solo otra filosofía, pero con el poder de Dios demostrado para confrontar los demonios que atormentan a la gente, para confrontar las enfermedades que afligen a la gente, las cosas, las mentiras que rodean las cabezas. Esas cosas se rompen debido al poder de Cristo obrando en mí y en ti. Termina ese ciclo de muerte, detiene el ciclo de pérdida. Es el requisito para todos los creyentes para demostrar quién es Él en el poder. No es opcional, es un límite. No tengo el derecho a ajustar el límite. Puede que no viva completamente en ese límite, pero no puedo moverlo. Tengo que crecer. Al igual que una planta, la pones en una maceta más grande y crece hasta que llena también esa maceta. Y luego lo trasladas a otra y crece hasta que llena esa maceta. Ahí es donde estamos. Él está expandiendo nuestra capacidad. La revelación del conocimiento revela áreas en las que me espera una transformación personal y revela mi herencia, en lo que debo entrar a través de expresión de la fe. El misterio es tu amigo, porque da oportunidad para la fe. Todas esas preguntas a las que no puedes responder, considéralas amigas. Porque sin esas preguntas, es demasiado fácil volverse arrogante e independiente. Vivir en el misterio nos mantiene dependientes. Ha estado en mi corazón durante los últimos meses, para ser honesto, pero tal vez hasta un año más o menos. Revisar por mi bien, no una experiencia en el púlpito. Este es mi pequeño mundo. El revisar qué precio pagué. ¿Dónde dije sí cuando fue duro eso y trajo una gran victoria aquí? ¿Lo estoy manteniendo? No me refiero a la cosa de la culpa o a la introspección donde nos volvemos ensimismados. No estoy hablando de eso. ¿Hay acciones a las que tengo que volver? ¿O estoy manteniendo las acciones que me trajeron aquí?
No quiero crecer más allá del primer amor. Son las cosas estúpidas que solía hacer para tratar de agradar a Dios. Y creo que a él le gustaban. Eran locas. Una cantidad excesiva de leer y orar y todas esas cosas. No sé. Pienso que él estaba entretenido. Los ayunos que yo solo estaba seguro que eran solo una huelga de hambre. No lo sé. No sé, se siente como si él lo mirara y dijera, tiene buenas intenciones. Por lo menos tiene buenas intenciones. Pero cada uno de esos momentos en mi historia y en tu historia es de lo que se construye nuestra vida. Son esos momentos de sí. Estoy en un lugar donde puedo ver y saborear lo que viene. No puedo describir, pero recuerda mi palabra, puedo verlo. Quiero invitarte a la simplicidad de la vida que vuelve a los hechos que hicimos al principio, porque son las cosas simples. Escuché a alguien decir una vez, en realidad lo leí, pero dijo, se puede saber cuán popular es una iglesia por su asistencia el domingo por la mañana. Se puede saber cuán popular es el pastor por su asistencia el domingo por la noche. Y se puede saber cuán popular Dios es por su asistencia a la reunión de oración. Son las obras que hiciste en un principio. Es el abandonar todo por lo que sea que Dios está diciendo y haciendo.